compañías multinacionales privadas. Y bueno, pues se ha terminado una encuesta hace apenas 2 días, ya se conocen los resultados. Cerca del 80% de la población de Lanzarote continúa firmemente convencida de que esto no es interesante ni positivo para Canarias, al revés, el sector turístico se está posicionando constantemente en contra también. Creo que es algo que hay que escuchar. Esto corresponde a una fotografía de la manifestación del pasado 29 de marzo. Y, lógicamente, en el trasfondo de todo esto subyace pues, ese cambio energético que decía don José, donde tenemos que aprovechar lo que nos regala la naturaleza para gastarnos menos dinero, para generar más empleo que el que generan las plataformas petrolíferas y para contaminar menos y para ser más coherentes con el presente y con el futuro, como se está haciendo en muchos sitios del planeta. Si alguien después tiene algún interés en acceder a información sobre la Oficina de Acción Global, que estamos trabajando junto con el Gobierno de Canarias y el Cabo de Fuerteventura sobre las acciones, sobre los documentos, sobre cualquier otra información, hay un correo electrónico que es oag1@cabildolanzarote.com y estaremos encantados de atenderles con las puertas abiertas las 24 horas del día. Muchas gracias. Iniciamos la mesa redonda. Muchas gracias por ser tan concisos y tan didácticos en su exposición a José Fernández y Ezequiel Navia. Tiene la palabra, por tanto, vamos a empezar con la intervención de don Mario Cabrera. Bien, muy buenas noches. En primer lugar, buenas noches, presidente, amigo Andrés, muchísimas gracias por la invitación, autoridades. Para nosotros es importante la invitación que se nos hace para poder dar a conocer el por qué el Cabildo de Fuerteventura, la sociedad de Fuerteventura, tan claramente ha dicho que no a las prospecciones petrolíferas. No solo por todos los puestos en esta sala esta noche, que es suficiente para decir que no, sino porque hemos hecho una apuesta en los últimos 8 años de un cambio de modelo en el desarrollo de nuestra isla. Y cuando hablamos de nuestra isla hablamos de Fuerteventura y Lanzarote porque vamos en la misma línea, nos une las circunstancias, la cercanía, las singularidades específicas de Fuerteventura y Lanzarote a lo largo de la historia nos ha hecho avanzar conjuntamente. Y decimos que no a estas prospecciones petrolíferas porque entendemos que son contrarias al modelo que nos ha costado casi 4 décadas poner en pie, que es el modelo de desarrollo turístico de Fuerteventura. Un modelo que entiende que la sostenibilidad es pieza clave para poder seguir manteniendo nuestra industria. Y no solo lo decimos nosotros, lo dice también la Comunidad de Valencia, lo dice Baleares, lo dice Málaga y además el Gobierno de España acepta que en esas zonas es incompatible el desarrollo de unas prospecciones petrolíferas con el desarrollo turístico. Bueno, en el caso de Canarias, que hablamos de más de 12 millones de turistas al año, imagínense lo incompatible que es unas prospecciones de estas características. Pero además lo dicen expertos y lo dicen empresas ligadas al turismo. Lo dice la Federación Internacional de Operadores, que se dirige directamente al Gobierno de España para advertirle del riesgo que supone para la imagen de Canarias como destino turístico. Y lo ha dicho recientemente la Asamblea de Agencias de Viajes alemana, que engloba a más de 1.300 agencias, representadora el compañero Ricardo, que participa en ella. Más de 1.300 agencias de viajes se han dirigido directamente al ministro de Industria del Gobierno de España para indicarle que los más de 3 millones de turistas que ellos trasladan a Canarias cada año podían estar en riesgo. Es decir, ya empezamos a hablar
de aspectos negativos que pueden generar las profesiones para la isla de Fuerteventura, al margen de los medioambientales y evidentemente lo que se puede suponer para Fuerteventura, que nuestro embalse es 100% del agua que desalamos del mar. Pero para no repetir argumentos, a mí me gustaría también centrar, y intentaré ser lo más breve posible, para dejar reflexiones. Nosotros hemos pedido al Gobierno de España, al señor Presidente, al señor Ministro del área, tener reuniones, tener diálogo, hablar, que se acerque a Fuerteventura en Lanzarote y hable con la sociedad de por qué nuestro posicionamiento. No es un capricho, no es un debate político, no es una guerra política, es simplemente un posicionamiento de supervivencia, de apuesta por otro modelo distinto que no tiene nada que ver con el de las profesiones que tuvo. 40 años preparando una sociedad, preparando a un tejido empresarial, no puede cambiar de la noche a la mañana para unas profesiones que la propia empresa Repsol, la propia multinacional Repsol dice que durará en torno a una década, tendrán producto para sacar de Repsol. El papel que ha jugado el Gobierno de España ha sido, bueno, pues, por utilizar un calificativo fácil, muy partidario hacia la multinacional Repsol, no escuchando a lo que decimos desde Canarias, ayuntamientos, cabildos, parlamento, gobierno de Canarias. Nunca antes en la historia de Canarias se había dado un posicionamiento tan claro, tan firme de todos los sectores de una sociedad en contra de algo que cree que pone en peligro su supervivencia. Y ha jugado de forma oscura porque se ha negado a dialogar desde el primer momento. Se ha negado a dar información desde el primer momento. Y ahora sí me gustaría que, si alguien nos hace el favor, hemos traído unos documentos que son documentos oficiales que les vamos a hacer entrega. Es la primera vez, bueno, la segunda ya lo hicimos en Gran Canaria, que entregamos documentos oficiales y estamos advertidos de que nos pueden denunciar si esos documentos están en la calle. Después de una década que viene este expediente, todavía hoy las instituciones canarias no podemos disponer del 100% del expediente. Y no lo podemos tener porque debe ser que al Estado no le interesa. Son documentos oficiales que ustedes podrán consultar y que me gustaría que lo viesen con más tranquilidad en este momento y, como decía don Ezequiel, a la entera disposición para hacerles llegar cuanta información ustedes quieran. La primera, por aclarar algunas inexactitudes, por no decir otra palabra. Dicen que esto no tiene que ver con Fuerteventura y Lanzarote y que están en mitad del Atlántico. Bien, si nos vamos al primer folio, que es del Boletín Oficial del Estado del 23 de enero del 2002, son las propias palabras escritas por el Ministerio que no sitúa estas profesiones ni a mitad del océano ni cerca de Marruecos. Dice textualmente: concesiones del Real Decreto frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que como hemos visto están a 9,7 kilómetros del punto más cercano, pero aunque estén a 60, nuestras corrientes son las que son. Si seguimos en el mismo folio, es el Ministerio el que autoriza, y autoriza en un solo documento, autoriza en un solo Real Decreto, con una sola publicación en el BOE, y concede nada más y nada menos que 9 permisos. 9 grandes permisos que tramitan de forma conjunta. ¿Por qué no los tramitan de uno en uno? Porque, bueno, ¿por qué los tramitan de forma conjunta? Porque suman en total 700.000 hectáreas y la legislación tanto nacional como internacional prohíbe autorizaciones por encima de las 100.000 hectáreas. Por eso son 9 cuadrículas y no es una sola cuadrícula. 700.000 hectáreas, que es más que todo el territorio de las 7 islas juntas. Si ustedes siguen el texto que les hemos hecho llegar, verán que es una gran concesión a una gran empresa. Y falta algo. No se habla de las grandes cantidades económicas, pero las hay. Sin embargo, a cualquier ayuntamiento, cabildo, al propio gobierno, cuando vamos a licitar una obra que pasa determinadas cantidades, nos obligan a publicarla en el boletín oficial de la Unión Europea. Esta concesión, que es una concesión millonaria, de una concesión importante, no se publica en el boletín oficial de la Unión Europea. El comisario europeo de Energía, a raíz de una pregunta que hace el eurodiputado de izquierda, don Raúl Romeva, advierte que la directiva comunitaria del 94 es clara en el tema y dice: las autorizaciones deben expedirse de manera no discriminatoria, siguiendo en principio un procedimiento competitivo anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea y abierta a todos los candidatos idóneos de la Unión Europea.
Por apuntar, porque estos dos folios primeros del boletín dan para mucho. Si nos vamos a la página 2, seguimos con el mismo decreto, vemos que además de los datos que teníamos y demás, se autoriza a las profesiones en 2 POS, de estas nuevas cuadrículas en 2 POS, quedémonos con ese dato. Y lo firma en ese momento el entonces ministro don Rodrigo Rato. Por resumirle lo que ha hecho, lo autoriza Rodrigo Rato, beneficia al 100% a la multinacional Repsol, se hace frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, aunque quieran decir que es a mitad del Atlántico, un máximo de 2 pozos, no se publica en el anuncio, en el boletín de la Unión Europea y se fracciona en 9 áreas para soslayar la directiva nacional e internacional. En 2 folios y vienen para lo que da un boletín oficial. Nos vamos a la página 3, es que no sé si tienen la información. Si se la hace están todas aquí, sí. Si nos vamos a la página 3, que es también de la orden ministerial del 2003, se autoriza, como verán, un contrato de cesión por el que Repsol puede transferir el 50% de las autorizaciones que hace apenas un año le había concedido el Ministerio a otras 2 multinacionales. Un negocio sencillo. Lo digo porque como van a estar aquí también personas que van a defender este expediente, porque tengan algunas preguntas que puedan aclararles, porque a nosotros no nos lo van a aclarar. Con 2 anuncios oficiales se consigue dar el mayor contrato de la historia petrolera de Europa a Repsol. Y en un acto seguido y sin haber invertido un solo euro, permite a esta empresa que haga el negocio con el mismo, acordando traspasar el 50% a 2 multinacionales, una con sede en Alemania y otra con sede en Australia. En el folio 4 hay una nota interna por ir dando pasos de por qué hay tanto vicio oculto en este expediente de Repsol. En el folio 4, una nota interna del Ministerio de Industria que recoge una propuesta interna, técnica, para reformar el Real Decreto corrigiendo los supuestos errores que los tribunales le habían detectado a raíz de una denuncia del país de Lanzarote en el 2004. Bien, en el folio 5 se dice cómo hay que modificar esas carencias detectadas y en la página 6, constatamos un cambio de actitud importante en esta propuesta interna del Ministerio. El párrafo que viene señalado dice que antes de seguir adelante se solicitará informe previo a la Comunidad Autónoma de Canarias. Eso lo dice los técnicos del Ministerio de Industria a raíz de la denuncia que había puesto el Cabildo Nacional. Son los propios servicios técnicos que insisten que hay que consultar a la Comunidad Canaria, Comunidad de Canarias y Cabildo. En la página 7 hay un cambio muy relevante al pie de la página. Observamos que ya se habla de al menos 2 pozos. Recuerden que antes decía que el primer expediente hablaba de un máximo de 2 pozos. Hay un cambio que dice ahora al menos 2 pozos, es decir, un mínimo de 2 pozos con los mismos informes ambientales, con los mismos avales, con los mismos proyectos presentados, ahora un mínimo de 2 pozos. Por recordar, perdonen, pero es que me gusta insistir porque son con las mentiras que han querido combatir en nuestro posicionamiento en contra y en no dar la información. Aquella concesión que se hizo en el 2002 a una sola compañía, en una gran área marina, junto a nuestras costas, fraccionando el contrato, no publicándolo en el boletín de la Unión Europea, que permite que se lo transfiera Repsol el 50% a 2 nuevas empresas, negocio redondo, lo pasan ahora de 2 pozos a un mínimo de 2 pozos. Si vamos a la página 9, vemos otro de los aspectos interesantes. Es ni más ni menos que una comunicación del Ministerio en septiembre del 2008 preguntando si le parece bien el borrador del Real Decreto, es decir, todas estas correcciones. Pero esa pregunta ni se la hacen al Gobierno de Canarias, ni nos la hacen a los cabildos, ni se la hacen al Ayuntamiento, ni a la sociedad canaria. Esa pregunta se la hacen a Repsol. El Ministerio se dirige a Repsol y dice, ¿le parece a usted bien los cambios que estamos haciendo en este expediente? Bien, Repsol, que es a quien se dirigen, es quien contesta, y Repsol en ese momento dice que sí, le parece bien, y ahí en ese momento también se recogía que había que preguntar previamente a la comunidad canaria. Sin embargo, en el documento 14 del expediente del Ministerio del 13 de octubre del 2008, el representante de Repsol responde que el borrador está bien, es decir, que en 2008 ya pues, dábamos por hecho todos que había que consultar a la comunidad canaria y por tanto ahí tendríamos una oportunidad de manifestarnos y de decir nuestro parecer.